llena de gracia, llena de amor. En este equipo de presentadores, de animadores, los estaremos acompañando Daniela Ruiz, Paola Duarte y José Boscán. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien o mal? Nahuara, eso no se escucha. ¿Se tomaron su café? ¿Sí o no? ¿Están bien o mal? Qué bueno, qué bueno. Esa es la energía que necesita el Señor, ¿verdad? Bueno, el título de estas jornadas es... ¡Ay, se me cayó el papelito! La sinodalidad con María. ¿Saben cuál es el significado de la palabra sinodalidad? ¿Sí o no? Bueno, la palabra sinodalidad es un hecho más que una palabra, o más bien un término a cumplir, ya que María, Madre de la Iglesia, con su presencia materna, operativa en Cristo, con Cristo y por Cristo, por obra y gracia del Espíritu Santo, muestra en los tres ejes de acción a María, como mujer de comunión, de participación y de misión, que inspira, intercede y coopera. Y esa es la sinodalidad con María, es una comunión con María en nuestra vida, es estar unida a ella, ¿verdad? Y en sinodalidad con ella para poder llegar a su Hijo, que es Cristo, ¿verdad? Y de esta manera poder llegar a Dios. Muy bien, les damos cordial bienvenida nuevamente. Nos da de gran alegría ver cómo esta comunidad mariana hoy se reencuentra para estar presentes en estas 28ª jornadas marianas y mañana el canto litúrgico. Ok, a continuación hacemos la presentación de la ponencia Los laicos, la Virgen María y la sinodalidad desde la experiencia del Consejo Arquidiocesano de Laicos, CAL. Quien estará como ponente, el señor Julio Martínez. Lo invitamos a que suba y lo recibimos con un fuerte aplauso. El señor Julio Martínez pertenece a la parroquia Altagracia y a la Renovación Carismática como coordinador. Fue electo en la Asamblea Arquidiocesana como coordinador. Bueno, también el señor Julio fue electo en la Asamblea Arquidiocesana como coordinador y miembro de la directiva del Consejo de Laicos. Como miembro de la directiva del Consejo de Laicos de la Arquidiócesis CAL. Desde entonces estamos en la aplicación ¿Aló? 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 Bueno, desde entonces estamos en la aplicación de la sinodalidad entre los miembros del movimiento de la arquidiócesis, en representación de sus coordinadores y un trabajo de comunión arquidiocesano. Sin más preámbulo, y lo tenemos aquí presente, da comienzo a su ponencia. Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Primero, quiero hacer una pequeña corrección. Fui delegado arquidiocesano de la Renovación, en este momento solo soy coordinador del Consejo Arquidiocesano de Laicos, pertenezco al Comité de la Renovación, pero también, a su vez, soy parte de todos y cada uno de los movimientos de la Arquidiócesis de Barquisimeto, ya que a través de ellos, como dijo mi hermana, fui electo como coordinador arquidiocesano de laicos en una asamblea donde estuvo Monseñor en ese momento, nuestro administrador apostólico, Monseñor Víctor Hugo en ese momento. Bueno, entonces, sin más, vamos a comenzar esta ponencia que traigo el día de hoy, este tema que el Señor me ha invitado a compartir con cada uno de ustedes, que este tema no es más que los laicos, la Virgen María y la sinodalidad desde la experiencia
del Consejo Arquidiocesano de Laicos. Ahora bien, a mí me gustó mucho este título por una palabra, la palabra experiencia. Experiencia. No es ponencia, es experiencia. Hoy estamos viviendo un acontecimiento. Díganle a la persona que tiene a su lado: hoy voy a vivir un acontecimiento. Porque más que sentarse a escuchar, usted va a acontecer, va a experimentar. Y por supuesto, con la calidad de ponentes que nos van a acompañar el día de hoy. Tenemos, después de mi persona, estaba conversando, estaba la doctora Fleury. Ya ustedes también lo saben. Vamos a seguir teniendo una experiencia en cada una de las ponencias. Una experiencia, porque estamos en un acontecimiento. Amén. Miren, hermanos, primero quiero decirles que el Consejo Arquidiocesano de Laicos, ustedes dirán, ¿cómo se come esto? La Iglesia vio bien que nosotros, los laicos, estuviésemos en un ambiente donde nos preparáramos, donde nos capacitáramos y donde sirviéramos todos juntos. Por eso yo les decía, yo pertenezco a todos y cada uno de los movimientos. Por ahí anda mi hermano Eduardo de Maús, por ahí está Dilcia de la Renovación, porque de una o de otra forma debo ser la voz de cada uno de ellos, pero no solamente de cada uno de ellos. Debo ser la voz de aquel servidor que está en sus parroquias día tras día y que presta un servicio a su familia desde su acontecimiento social, desde su vida personal. Entonces, este ámbito que creamos o que se crea desde la Iglesia, porque por encima de mí está la Conferencia Nacional de Laicos. Me decía una hermana miembro del Consejo que la Iglesia tiene 3 patas: los religiosos, el clero y los laicos. Y que nosotros todos juntos formamos el puño que nos sostiene hacia Dios desde la Iglesia Católica. Amén. Vamos a hablar un poco del pasado primero que nada, porque tenemos que, así como traté de explicarles un poco, tenemos también que, porque muchas veces estos términos no los comprendemos porque no tenemos el conocimiento de ellos. Pero también es un trabajo difícil hacer que este conocimiento llegue a ustedes. O sea, darnos a conocer. Y por eso yo le doy gracias a Dios por tenerme acá para darnos a conocer y dar a conocer un poco la misión. Nuestra misión es la formación, que ustedes conozcan todo esto. En el pasado, y primero que nada, pues se les saluda a todos los hermanos por el llamado que Dios les hizo y que ustedes atendieron. Aunque ya me presentaron, mi naturaleza o la naturaleza de mi presencia define quién soy como individuo y el para qué vengo. El para es para impregnar de espiritualidad o mi experiencia de espiritualidad o la que he recibido durante mi servicio. Ha sido, vamos a decir, en comparación con muchas de las personas que están aquí, mi servicio en tiempo ha sido corto, en experiencia largo. Pero eso que Dios me dio, esa experiencia de espiritualidad, es la que de alguna u otra forma me motiva a haber escrito esto. Como ustedes ya escucharon, vengo hasta acá formado desde la Renovación Carismática Católica, desde la Iglesia misma, desde el Consejo de Laicos. Pero como un agregado, la Iglesia en la Arquidiócesis me ha visto servir en compañía de los distintos movimientos que hay en algunas parroquias, y muchos laicos no asociados hemos aprendido por la gracia que tuve de conocerlos, que en el ámbito parroquial, hasta el tiempo de mi llegada a la directiva del Consejo Arquidiocesano de Laicos, aprovechando esa ventaja, se ha creado un espíritu de comunión. Esto aquí es importante, porque vamos, en todo este fin de semana, sábado y domingo, vamos a hablar de algo que se llama sinodalidad, que está pegado de la mano a algo que se llama comunión. Diga a la persona que tiene a su lado:
vamos a aprender de sinodalidad. Mi hermana decía que es una experiencia y yo he visto términos muy bonitos sobre lo que es la sinodalidad o ejemplos muy bonitos sobre lo que es la sinodalidad. Entre ellos, yo cuando escuché sobre el sínodo vi a un sacerdote que lo explicaba de la siguiente manera. Es como que tú agarras a un niño, lo tires a la piscina y él empieza a nadar. ¿Por qué? Porque va a aprender haciéndolo. Eso es el sínodo de la sinodalidad. Es aprender haciéndolo. Estamos terminando este proceso de aprender haciéndolo, de estar nadando hacia la comunión, hacia la confianza mutua. Es importante iniciar esta ponencia con las raíces de aquella palabra clave que nos ha traído los signos de los tiempos, y esa palabra es sinodalidad. Ya que la palabra dentro de mi ponencia, laicos, es de uso común en nuestra vida católica. Usted y yo somos laicos. Diga a la persona que tiene a su lado, usted es un laico. Bueno, a excepción del hermano que tiene al Padre Pinto al lado. Es importante, como se los dije, y la otra parte es la Virgen María, que es también la que nos ha traído y la que nos ha llevado a estar juntos acá. La Virgen María, como ustedes saben, es sinónimo de pertenencia católica desde el principio de la cristiandad. Pero para iniciar, la palabra sinodalidad, que no voy a profundizar mucho en ella, por respeto a los siguientes ponentes, que también lo van a tener como central, viene desde la raíz de la Iglesia, incluida en la vocación del primer concilio. El primer concilio fue llamado a una sinodalidad. La misma significa caminar juntos. Traigamos ahora el Evangelio según San Juan, cuando él expresa en lo que expresaba Cristo, en uno de los 7 yo, que uno de esos era: yo soy el camino. Yo soy el camino. Y que a los primeros seguidores de Cristo no se les llamaba cristianos, sino seguidores del camino. Con esto nos damos cuenta de que el Papa Francisco lo que nos pide es emprender un caminar de unidad en profundidad con el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu Santo, emprender un caminar. Y en el afán de la Iglesia de tener una continuidad, asumiendo el reto que ya nos dejaba Juan Pablo II al principio del siglo. Juan Pablo II nos decía: remar mar adentro, afrontando una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Entonces ya vemos que esto se remonta a tratar de darle fuerza a un mensaje del Espíritu traído desde la Iglesia. Lo que nos invita es a darle profundidad al Espíritu del Concilio Vaticano II para ya definitivamente darle plenitud. Para adentrarnos en la razón del Papa Francisco, para invitarnos a ser más sinodales hoy, pondremos nuestra vida en contexto. Por eso les invito a hacer vivas las siguientes palabras. Las palabras del Papa Benedicto XVI en el discurso de apertura de Aparecida. Aparecida es un documento realizado en Brasil. Este documento es para el pueblo latinoamericano, para la iglesia latinoamericana. Por eso nos atañe principalmente Aparecida. Cuando yo hablo del Concilio Vaticano II, en nuestros 3 pilares fundamentales, laico, clero y religiosos, hablamos de un bien para la iglesia. Y cuando hablamos de Aparecida, hablamos de lo mismo, pero en un ámbito latinoamericano. Entonces, cuando el Papa Benedicto inicia, él dice: debemos discernir la realidad donde vamos a servir, dice el Papa Benedicto XVI. ¿Cuál era la realidad? Latinoamérica. De aquí la importancia única e insustituible de Cristo para nosotros, para la humanidad. Si no conocemos, decía el Papa Benedicto, si no conocemos a Dios en Cristo y con Cristo, toda la realidad se convierte en un enigma indescifrable.
no hay camino, y al no haber camino, no hay verdad. Ok. Ahora, yo le voy a invitar que usted le diga a la persona que tiene a su lado, no sea gallina vieja. No sea gallina vieja. ¿Usted sabe cómo es la gallina vieja? Come, bebe, pero no pone nada. ¿Qué hacen con una gallina vieja? Le hacen sancocho. Nosotros debemos servir y saber servir. Y para saber servir, debemos saber dónde estamos. ¿Sí o no? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde están? Pregunta a la persona que tienes a tu lado, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo estoy en Barquisimeto, en Venezuela, en Latinoamérica, en el planeta Tierra. No estoy en la luna. Y en la Iglesia Clínica del Alma. Amén. Que ya por gracia de Dios es Iglesia Clínica del Alma. ¿Verdad, Padre? ¿Y por qué no muy pronto parroquia? Ahora, nos adentramos en el saber dónde estamos, en la cotidianidad y en nuestra vida como católicos servidores, en nuestra vida como venezolanos. Entonces nos encontramos en que el Papa Francisco viene a una Latinoamérica católica, con un contexto de realidad en el que el documento Aparecida, en su numeral 278, nos habla de 5 aspectos del camino que podemos y debemos cumplir para llegar a ser discípulos misioneros. Y nos llama a hacerlos. En estos 5 aspectos, que no quiero tampoco profundizar en un documento en específico, pero es sí entrar un poco en el contexto de esta Latinoamérica, existe una vida laical muy activa. Porque la idea también es que ustedes investiguen después de esta ponencia. La idea es que ustedes después busquen el numeral 278 de Aparecida para que busquen esos 5 aspectos. ¿Ya? No nos quedemos. Hay mucha gente que dice, hermano, ¿dónde dice eso en la palabra que usted dijo de San Juan? Y nosotros regularmente no somos personas de tener los documentos de la iglesia, somos personas de tener la tradición, de tener la palabra de Dios, y no solo la palabra de Dios. Por tanto, nosotros estamos llamados a profundizar en todas las riquezas de la iglesia. Eso está entre el Génesis y el Apocalipsis. No hay que ser flojo, hay que profundizar. Amén. Continúo. Desde mi vida personal, como la de cada uno de ustedes, trabajamos, tenemos hijos, tenemos familia, pero también queremos, el Señor nos llamó, queremos servirle a Cristo. Mi experiencia personal, particular, en un momento determinado de mi vida, yo traté de discernir si mi camino era el sacerdocio. Y en oración, para mí, yo siento que el Señor llegó y me dijo, haz lo que tú quieras, pero sírveme, porque tenía un deseo de ser papá. Quizás algunos sacerdotes tienen un deseo de ser papá, siendo sacerdotes, pero eso no quiere decir que porque no lo hayan cumplido, su riqueza no sea mayor en el cielo, porque está renunciando a sí mismo para darle a Dios. Cuando Dios me dio su aprobación, o siento que me dio su aprobación, yo me vine a servirle a Él. Desde un laico, desde usted, desde yo, desde lo que nosotros hacemos, predicarle al Señor, hablar del Señor, pero no solamente con la palabra de Dios, sino en nuestro accionar de día a día. Que se sepa por nuestro buen ejemplo que somos hijos de María y no por nuestro mal ejemplo, porque si no, no somos hijos de María. ¿Verdad que sí? Ok, entramos en el contexto, o en este contexto muy superficial que les presento. También hay que tomar en cuenta de que esta realidad ha sido enriquecida por los movimientos. Yo vengo de uno de ellos. El Papa lo sabe.
Y luego del Concilio Vaticano II, estos movimientos también han sido buenos en crear apóstoles. Lo decía Monseñor Polito, en el encuentro que tuvo con nosotros hace semana y media. En este contexto muy superficial que yo les presento, nos encontramos en Venezuela, con sus matices, raíces muy profundas en María, únicas, centrado en su cotidianidad, en la familia nuclear, base fundamental de nuestra sociedad, pero disgregada en el tiempo por la falta de oportunidades, desarrollo y crecimiento. Hoy me atañe mi arquidiócesis, pero bien pudiera ser cualquier diócesis de Venezuela, inmersa en una Venezuela aguerrida e indomable, con dos conclusiones. La primera, nuestro Papa conoce Latinoamérica, porque es latinoamericano. La segunda, estamos inmersos en una crisis social, política y económica en nuestro país. El laico venezolano, y en este caso barquisimetano, ha sufrido mucho y ha aprendido que estamos en un país donde se busca la división para sacar provecho. Para nadie es un secreto, ¿sí o no? Dios, a través de las circunstancias, nos ha mostrado las consecuencias de nuestro alejamiento de Él. Y por eso el Espíritu Santo nos llama a la unión. Y el discernimiento, al que me refería con las palabras del Papa Benedicto XVI, al decir discernir dónde servimos. San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice, todo lo que sucede es para el bien de aquellos que aman a Dios. Y esta no es la excepción, nuestra situación en nuestro país, con nuestros hijos, con nuestra familia. Y nos expresa que no hemos sido olvidados. Hoy muchos hemos empezado a despertar ante esta nueva realidad. Y abriendo los ojos de forma un poco obtusa, o sea, a mí me gusta mucho hablar de los carismas. Porque los carismas son 50. ¿Usted sabía que los carismas son 50? Porque no tienen cuenta. Dígale a la persona que tiene a su lado, son 50 carismas. Dígale. Porque no tienen cuenta. Cada día el Espíritu Santo, si quiere, puede crear un nuevo carisma. Hay un carisma que se llama ciencia obtusa. Este carisma es aquel que el Espíritu Santo utiliza tus conocimientos adquiridos desde niño. No sabes cómo llegaron al momento de hablar, de conversar, de compartir, porque eso fue por una ciencia obtusa, que tú no lo supiste, pero Él los tomó de tu vida. Recuerden que solo el 10% que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿ve?, es lo que nosotros llamamos consciente, para expresarlo de la manera. El resto está por debajo, es como el iceberg. ¿Ves? Este es el subconsciente, el intraconsciente, los 7 niveles. Y todo eso que está por debajo es todo lo que nosotros hemos recogido en la vida. Y solo el 10% es lo que siempre nos llega a la mente cuando entablamos una conversación, ustedes a nosotros. Pero el Espíritu Santo puede agarrar esa capacidad que tiene el ser humano y extraer de ese 90% aquello que va a sacarle más provecho para nosotros. Eso es lo que de una manera obtusa el Señor ha hecho. El Señor ha hecho cuando nos convence y nos abre los ojos para ser más sinodales sin nosotros percibirlo siquiera. Muchos han empezado a percibir la bendición detrás de la calamidad de lo que pasamos en nuestro país, como nos lo expresa el evangelista San Lucas en las bienaventuranzas. Esto es una buena noticia. Les doy otra buena noticia. No hemos caminado solos en esta realidad. Antes de conversar un poco de nuestro acompañante de caminata, les comparto una experiencia que me intrigaba. ¿Saben que 2 de las apariciones naturales por excelencia en Latinoamérica son Nuestra Señora de Guadalupe y la Virgen de Coromoto, y Nuestra Señora de Coromoto? Ambas en una misma persona, nuestra Madre la Virgen María, inculturizada ¿en dónde? En México y en Venezuela. Ha habido un predicador internacional al que yo escucho, me gusta escuchar, y él decía que la diferencia entre los frutos de una manifestación en México y la otra es la docilidad del indio Juan Diego.
en cambio a la del cacique Coromoto. Y que así los pueblos frente a María, y que así son los pueblos frente a María. Uno le abrió las puertas y el otro no. Yo me quedé pensando, yo lo tomé como falta de amor de nuestro pueblo hacia su madre, o sea que él lo estaba manifestando de esa forma. Y quizás así lo estaba manifestando, no lo sé. Pero luego de días orando me convencí que no es falta de amor a la madre. Más bien, la lectura que le doy es que el cacique representa a un pueblo indomable y la historia lo demuestra. Recuerdo una anécdota que me llamó mucho la atención con respecto a José Antonio Páez y los llaneros de Páez. Cuando este general vencido llega ya a España, eso no está acá, cuando él llega vencido a España, el rey le pregunta, mira, pero ¿por qué te vencieron si tú no has perdido ninguna batalla en Europa? Y este general dice, mire, usted me pone a mí 100 llaneros a caballo y yo le gano cualquier guerra en el mundo. Entonces, eso es parte de el espíritu, no solamente el espíritu como venezolano, sino también el espíritu como indomable, como latinoamericano también. De esta forma continúo diciendo que estos guerreros fueron invencibles, y recogiendo lo que he dicho hasta ahora, tenemos un pueblo fiero, ¿verdad? Un pueblo invencible, indomable. Con la lanza del cacique pasa que esa es de ser un arma, algo que produce una reliquia con la imagen de nuestra madre, dejando las armas atrás y transformando esas armas de amor hacia aquella que nos ha llevado a Jesús desde el cenáculo de Pentecostés hasta nuestro día. En otras palabras, son historias distintas, son contextos distintos, una misma Latinoamérica, un mismo pueblo, una misma Venezuela, pero nosotros también tenemos lo nuestro acá en Barquisimeto, Recogiendo lo que he dicho de este pueblo fiero hasta nuestro día con María desde Pentecostés, por tanto podemos decir que somos un pueblo fiero pero sin armas, o nuestras armas radican en otras cosas, nuestras fortalezas radican en otras cosas que hoy las estamos poniendo al ruedo. Y que somos un pueblo acompañado de una caminante, María, la Madre de Dios, con la fuerza del cacique transformado en un amor incondicional hacia ella. Acá en Barquisimeto tenemos a la misma María de Coromoto, a la misma María de Guadalupe, ya que todas son la misma, en la figura de la divina pastora de las almas. Y aunque muchos conocen su pertenencia, no todos saben que Santa Rosa, localidad donde ella se encuentra, era un pueblo de indios, residencias de aquellos que trabajaban tanto en el Valle del Turbio como en Barquisimeto. Al principio de su historia, nuestra divina pastora la acompañan historias del pueblo que han cuidado a la imagen con un celo único, como cuando con machete en mano no permitían sacar a la Virgen, a la imagen, sin su consentimiento, por considerar que la pudieran utilizar de forma incorrecta. Ese amor y ese celo se mantiene hasta el día de hoy y se ha trasladado a todo el pueblo larense y a buena parte de Venezuela, no con el mismo celo de Santa Rosa, pero sí, es un celo de toda Venezuela hacia la divina pastora. Como esta, existen muchas historias que dan fe de esto que digo y de la reciprocidad de María Santísima como administradora de la economía de las gracias a través de muchos milagros hechos por Dios a un pueblo siempre marcado por la indiferencia y muchas veces el abandono de aquellos quienes les deben servir. Entonces, tenemos un contexto de amor, de pertenencia únicos hacia nuestra madre, tanto por nuestra historia nacional como nuestra historia local, y ambas se complementan. Casi llegando hasta el día de hoy, puedo decir lo siguiente: nadie me enseñó de sinodalidad en estos días de sínodo como lo hizo María y lo hizo caminando con nosotros.
Y concluyo esta primera parte agregando que todos los retiros o cursos que uno vive en la vida tienen un objetivo. Cada retiro que usted vive en su parroquia, en Emaús, en el cursillo, en la renovación, tienen un objetivo. Es un encuentro personal con Cristo. Creo que todos, y esta experiencia de traerlos una y otra vez desde el concilio hasta nuestros días a través de los movimientos, no es más que descubrir que necesitamos de Cristo una y otra vez, como preludio a cada situación de vida que debemos enfrentar. ¿Saben? Me llama la atención que los testigos participantes, o los testimonios de los participantes en el encuentro del sínodo hace 9 meses y el que está por ocurrir, nos cuentan que empezaron primeramente con retiros espirituales, luego ponencias, silencio e interiorización y finalmente aportes. Es la búsqueda de hacer algo haciéndolo. Una comunión espiritual de escucha primero al Señor y luego a su Espíritu Santo, desde nosotros mismos hasta llegar a la acción. Todo esto lo que busca es llevarnos desde el Cronos hasta el Kairos. Es llevarnos desde su día a día, desde su trabajo, desde su situación en Venezuela, desde su lejanía de sus seres queridos, desde su cansancio, a llevarnos a un tiempo de paz, de serenidad, de tranquilidad, de saber que estoy en el lugar correcto. Quizás usted siente que hoy está en el lugar correcto y que lo que está escuchando es Dios a través de alguien que me está haciendo sentir, y que yo lo percibo desde el corazón, que vine a escuchar este mensaje por una razón. Ese es el Kairos en nuestra vida. Ese es el tiempo de Dios en nuestra vida. Es la manifestación de Dios mismo en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro accionar. El presente. Les dije al principio que hablábamos del pasado. Para darles una anécdota, que no se queden dormidos. Mira a la persona que tiene a su lado, dile, no te quedes dormido. Quizás alguno de ustedes ha vivido un retiro espiritual, ¿sí o no? Bueno, hay personas que pasan 2 años o pasa 1 año y lo invitan a ese retiro espiritual. Y dice, no, ya yo lo viví. Sí, ya usted lo vivió, ya usted se formó, pero todos los días Dios nos dice algo distinto. Todos los días Dios, lo que usted no descubrió la primera vez, lo va a descubrir la segunda. Hay personas que tenemos experiencia en formación con algunos retiros, nuestros hermanos, Cursillo, Emaús, la Legión, la Renovación, o en nuestras parroquias, a través del sacerdote. Este año no voy porque yo el año pasado fui con el Padre. Está bien, puede ser el mismo mensaje, pero nunca va a significar lo mismo en su vida, porque cada encuentro personal con Dios es distinto siempre. En el trabajo, en el servicio, en tu hogar y los retiros son simple y llanamente una profundización de ese encuentro que usted debe vivir con el Señor. El Kairos permanente. El presente. Hable un poco del pasado. El tiempo es corto. Por eso me hubiese gustado del corazón profundizar en esto. Decían, ¿qué te motivó a escribir esta ponencia? La experiencia, lo vivido. Les dije al principio que hoy donde estamos nosotros es en un acontecimiento, pero esto también me lo enseñaron a mí. Esto no es un evento, esto es un acontecimiento. Y esto me lo enseñaron a mí,
que cada encuentro con Jesús y con María no son eventos, son acontecimientos. Y les hablaba del pasado para que entraran un poco en contexto, lo que es el Consejo Arquidiocesano de Laicos, que es una mesa de comunión para que todos ustedes sean escuchados de una manera más directa, dar un poco a conocer eso, nuestra misión, nuestro trabajo, la de los movimientos, la del laico en su hogar, en su parroquia. Esa es mi misión, esa es mi tarea. Incluso desde mi movimiento, de donde crecí, desde la renovación, llevarlos a ese encuentro también. Pero también tengo que traerlos al presente, porque para eso me trajeron acá y para eso me invitaron. ¿Ve? Me invitaron para hablar de los laicos, la Virgen María y la sinodalidad desde la experiencia del Consejo Arquidiocesano de Laicos. Y en el presente, en la directiva del Consejo Arquidiocesano de Laicos, nosotros tenemos una realidad en nuestra arquidiócesis. Y hemos desarrollado 2 pinceladas de idea, ambas en paralelo, pero por vías distintas. Lo siguiente: la sinodalidad, 1, la Virgen María, 2, en este lugar. Ahora vamos a llevarlo a lo que ha hecho en el Consejo Arquidiocesano de Laicos en nuestra arquidiócesis. Como ustedes saben, hemos pasado por un proceso de cambio de arzobispo en algo más de un año, y en este momento estamos en un proceso de conocimiento y adaptación tanto del arzobispo como de los métodos y estrategias que seremos llamados a utilizar para una continuidad de nuestra misión misma, que no es más que la evangelización. Pero nadie se ha detenido, y esto no ha ocurrido por nuestros méritos o nuestra fuerza. Esto se ha dado por una intervención especial de nuestra Madre, la Divina Pastora. Hace un año teníamos una dirección, a quién llamaríamos, cómo trabajaríamos, cómo conversaríamos con el clero, entre otras directrices. Al conocer la noticia del primer cambio, queda todo a la expectativa, pero se empieza a crear un espacio de comunión, compartiendo la visión de que debemos tener un espacio para visualizarnos los unos con los otros entre los movimientos, incluso entre los laicos normales y entre las pastorales. Nosotros, la directiva de los laicos de la arquidiócesis, los laicos asociados y no asociados, tuvimos con acierto ese contacto frecuente a través de las redes, porque eso no existía en su momento, porque la misión primaria del Consejo Arquidiocesano de Laicos era la formación. Ellos se dedicaron a crear una formación, nuestras antiguas directivas. Y tenemos nuestra hermana Gloria, que estuvo en la directiva del Consejo Arquidiocesano de Laicos. Hicieron un buen trabajo, hicieron una bonita formación, está allí. Pero yo dije, yo tengo una bonita formación, tengo un buen trabajo, pero no tengo cómo llegar a ellos. Entonces ya no tengo que estudiar, ya ellos estudiaron, ya ellos hicieron ese trabajo. Ahora mi trabajo es crear el enlace para que ellos puedan hacer llegar esto. Pero para esto no es fácil crear este enlace. Porque cada parroquia es un mundo que se mueve a su manera, cada movimiento es un mundo que se mueve a su manera. Pero la sinodalidad es un caminar juntos. Y desde lo espiritual, Dios va haciendo su trabajo poco a poco. Hace un año que teníamos esa expectativa de seguir una línea, se empieza a crear ese espacio. Los laicos asociados, no asociados, empiezan a sentir pertenencia de un consejo arquidiocesano laico. No todos los movimientos, pero sí la mayoría. Hasta que llegó al rescate nuestra caminante. ¿Por qué? Porque nos dan una directriz, sucede algo, un cambio. Nos dan otra, sucede otro cambio. Pero llega nuestra caminante. Y cuando hablo de caminante, lo digo literalmente. Porque la Divina Pastora, los larenses, es algo literal que ya la Virgen camina cada 14 de enero en nuestra posesión. Ella aprovechó la circunstancia de que la planificación se hizo con 5 puntos oficiales de la arquidiócesis para encontrarse por primera vez con todos de esta forma. 5 lugares de encuentro de la Madre con los servidores y el pueblo propiciados desde la iglesia. En dichos puntos, para darnos una enseñanza de unidad, nosotros, los movimientos, los laicos asociados y no asociados, en conjunto con la pastoral educativa, en nuestro punto, trabajamos juntos. María nos llamó y nos juntó. Tuvimos docilidad y Jesús nos encontró. ¿Cómo?
cada uno un tiempo, un espacio durante el día. Y era hermoso ver cómo cada movimiento utilizaba sus carismas. Los demás movimientos le secundaban con el pueblo de Dios. El camino neocatecumenal con su música muy particular y los demás movimientos bailando y danzando con la música del camino. La renovación, Emaús, uno tras otro. La Virgen en nuestra tarima, cada miembro del consejo le dedicó una petición, cada miembro, pues lo de los movimientos. Y unas palabras, el ambiente se cargó de Espíritu Santo como en Pentecostés y tuvimos la oportunidad, sin darnos cuenta, de replicar el ejercicio de sinodalidad plasmado en el sínodo. 1, retiro, nos fuimos a la procesión. 2, ponencia. Cada uno se escuchó y compartió aquello que le estaba diciendo a la Virgen entre su riqueza y su sabiduría. Y 3, nos hicimos escuchar junto a María. Todos nos vieron en unión, todos nos vieron en comunión. Propiciamos un encuentro personal con Cristo. En ese momento la directiva no tomó la palabra frente a la Virgen, pero siento que cumplió su misión. Propició un mismo camino, un mismo sentir y una misma dirección. Logramos una esencia sinodal caminando con María. Luego de este encuentro, la reciprocidad es otra. Y a pesar de que faltan integrantes que deben agregarse al consejo, uno que otro movimiento o asociación, cada quien es libre de caminar en sinodalidad. Obviamente, Dios nos da cosas buenas, Dios siempre nos va a dar cosas buenas, pero no nos obliga a nosotros a recibirla. Por eso Dios me llama a que venga acá y les dé esta experiencia, eso que compartimos, y les vuelva a hacer el llamado a estar allí. Sentirse uno, sentirse todos legión, sentirse todos uno mismo, sentirse todos que pertenecemos a una misma iglesia. Ya les hablé del presente, el pasado, lo que sucedió. Dios me invitó a dar una experiencia, a compartir un acontecimiento con ustedes. No me llamó a compartir de mi conocimiento y de mi sabiduría. Me invitó a compartir lo vivido, a compartir que siempre ese es el camino. Ahora hablé del pasado, hablé del presente, quiero hablar del futuro. María nos enseñó el camino de la sinodalidad a un pueblo indómito en sus ideas y convicciones, pero necesitábamos tener corazones dóciles, de carne, transformados por la situación de nuestro país, al cual ninguno ha escapado. Familias separadas, cambios bruscos de estabilidad, desesperanza, entre otros. Pero Dios, utilizando todo esto, nos enseñó con su metodología la fuerza, el consuelo y la esperanza, que producen la unión plena con Él y su iglesia en ese mismo camino. ¿Y saben qué? Ese es el camino. Nos seguimos encontrando en la visita que hicimos la arquidiócesis al santuario de la Virgen de Coromoto a finales de mayo, y por supuesto allá también existió comunión, porque ya había pasado ese espíritu de Pentecostés. Pero eso solo ratifica lo siguiente: María no nos dejará solo. Tenemos un nuevo pastor en la arquidiócesis, Monseñor Polito. Él nos ha hablado de los líderes, de aprovechar el servicio, pero también nos ha dicho que no debemos andar como cabras, cada quien por su cuenta. La Virgen, como siempre, ya había precedido el encuentro. Lo que había de venir, como en Pentecostés, mostrándole a los apóstoles la experiencia de Espíritu Santo, ya que Él ya se había posado en ella para traernos al Salvador. Ese es el futuro. Si somos dóciles, nos espera una arquidiócesis llena de frutos,
con voluntad de Dios y arropados del manto de María. La invitación es a que los que falten por juntarse, háganlo. Como le dijo a los discípulos, luego de su resurrección, manténganse juntos, y ellos lo hicieron en Jerusalén. Hoy se escucha esa voz resonante del Señor de manténganse juntos, porque viene un nuevo Pentecostés para nuestra sociedad. Y nosotros, como primicia y discípulos de María, debemos preparar el cenáculo para su ejecución. Por eso, no es casualidad la llegada de estos nuevos obispos y arzobispos a sus diócesis y arquidiócesis. Todo esto es diosidencia. Nosotros estamos llamados a seguir haciendo ejercicios de sinodalidad como este. Y no demos más pies a la división entre los venezolanos. María no nos enseña eso. El Consejo Arquidiocesano de Laicos debe llevar una formación, tanto social como de conocimiento de Dios, a todos los laicos en donde se requiera. Pero este conocimiento quedará solo en doctrina si no multiplicamos acontecimientos, si no multiplicamos encuentros con Dios profundos del Espíritu hacia su acontecer de cada día. Yo les voy a invitar a que en este contexto ustedes puedan llevar esta experiencia un poco a lo que su vida personal se ha hecho presente en esta historia. Porque yo, Julio, tú, María, José, Andrés, Pedro, que estás allí, también tienes un presente, también tuviste un pasado y tienes un futuro. También pasa por esta Latinoamérica, por esta Venezuela. Y también tienes y tenemos una acompañante y una caminante que es María. Es nuestra historia común. Esto es nuestra historia en común. Pero debemos transformar nuestro cronos en el kairos de María. Transformar nuestro tiempo en el tiempo que ella propicia para nosotros. Les voy a invitar a que cierren sus ojos un momento. Y les voy a invitar a que pongan frente a ustedes cada acontecimiento que viene, cada ponencia que viene, como un vivir, como una experiencia, como un acontecimiento de algo que va a transformar, y que el día lunes usted podrá decir que fue un encuentro que cambió su perspectiva, su vida y su manera de pensar. Ya no somos varios movimientos, ya no somos varios servidores, ya no somos varias parroquias, somos uno, es una comunión, es un mismo encuentro con María, con Jesús. Señor, te presento a esta jornada, te presento a tus hijos. Los laicos de Barquisimeto te presentan a esta jornada mariana. Te lo presentan, Señor, para que tú, con tu fuerza, sepas cambiar el espíritu indómito de esta nación. Es un espíritu indómito, pero de amor hacia ti. Porque nuestro destino social como un solo pueblo, como una sola iglesia, ya está marcado, ya está escrito. Tú lo vas a manifestar grandemente hacia la sociedad. Tú lo vas a hacer presencia viva en un cambio político, económico y social de nuestra vida y de nuestro espíritu, porque ya nosotros estamos convencidos de eso y porque María no nos dejará caminar solo. Tú tienes el tiempo, tuyo es el tiempo, pero también manténme fuerte para seguir esperando ese tiempo y ese momento. Amén. Que Dios les bendiga.
muchas gracias. Y que como decía un sacerdote, decía, que Dios le pague a Dios, porque solo Él puede pagarse a sí mismo. Nosotros no tenemos cómo pagarle tanto amor y tanta bondad por una madre tan maravillosa como María. La honra a María, la gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, señor Julio Martínez, por su conferencia.